Ya estamos. Y estamos al aire, señores. Buenas madrugadas, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, escuchamos bien. Bueno, excelente, ahí se escucha de lujo. Sí, bueno, sí. Vientos. Bueno, de nuevo, buenas noches a quien nos vaya viendo ahorita, en vivo y después. Quisiéramos hacerlos en vivo más temprano, pero pues el trabajo no lo permite aún. Entonces ahorita llegamos de volada. Y ya nos subimos acá al estudio a acomodar todo. Pero bueno, ¿cómo estás, Adán? ¿Cómo te va? Bien, bien. Todavía un poco desvelado por la desvelada que nos dimos anoche. Así es. Pero aquí con ganas, viendo las bandas que nos recomiendan los suscriptores. Y pues, ¿qué nos recomendaron ahora? Vamos a ver una canción, bueno, una rola de una banda que se llama Hypocrisy o Hypocrisy, ¿cómo lo pronunciarías tú? Yo he escuchado que le dicen Hypocrisy, Hypocrisy. Pero la verdad no sé cómo se pronuncia. Ajá. La recomendación es de Mauricio Vázquez. Así es, ya la venía como pidiendo hace un tiempo, ¿no? Ajá, tenemos varias ahí que nos vienen pidiendo y bueno, esperamos que ya pronto, como que es más fácil así para nosotros, ¿no? Grabarlas en vivo. Así es. Y pues sí, así las iremos subiendo, ¿no? Algunas en vivo, unas que ya tenemos por allí. Unas ya programadas. Ya programadas, sí, entonces. Digo, en tiempo libre pues es cuando las hacemos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un chancecín de hacerlas en vivo y aparte porque está como que más chévere, ¿no? Sí, es más cómodo para nosotros, nos sentimos un poco más como a gusto, no tan presionados por el tiempo también. Ajá. No, y ya que podamos más temprano para que igual se conecten más a esta hora, porque sí es un poco tarde, ¿no? Y pues todos están todavía en la fiesta, en la pachanga. Pues es puente, el puente es largo, entonces la gente. Entonces ahorita, bueno, ya quien lo vea al ratito, mañana o ahorita, diga, ahí están en vivo, vamos a verlos, a ver qué tanto hablan esos señores. Ibas a decir esos güeyes. Esos güeyes. Pero bueno, les mandamos muchos saludos. Vamos a preparar la canción. ¿Cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama Obsculum Obscenum. Obsculum Obscenum. ¿Qué significará en español? ¿Como algo de obsceno? Pues sí, pero la verdad no encontré no sé si el Obsculum esté en latín. Y Obscenum pues suena a obsceno, ¿no? Sí, como obscenidad. La raíz de la palabra. Y Obsculum, no sé si sea un... No, la verdad no sé. No sé qué significa. Hay quien sepa qué significa Obsculum. Obscenum. Obscenum, pues sí, como dices, se escucha como obsceno, pero igual y no es. Pero hay quien sepa, nos escribe, ¿cómo son sonsos? Significa esto. No, está bien, hemos leído varias información que nos dejan allí de las otras bandas. Por ejemplo, de la de ayer, no, la que se subió hoy, de Gorgoroth. Muy bien complementada en los comentarios con toda la información que nos pusieron, que nosotros desconocíamos, y quiero suponer que también algunos suscriptores que entran y leen los comentarios, pues también ayudó a algunos, ¿no? Que no la conocen. Sí, eso estuvo bien, muchas gracias que nos ponen ahí la información, muy importante porque nos puso un camarada, ¿no? De que a uno lo metieron a la cárcel. El que era el vocalista anterior, lo metieron a la cárcel por tortura, ¿no? Por tortura, y otro que por quemar iglesias. Por quemar iglesias, estoy buscando. Y también por han tenido problemas con las leyes ahí en Polonia, principalmente por las quejas, ¿no? De la iglesia por las cosas que realizan en vivo. Sí, porque en el video ese que vimos había cabezas de cordero, ¿no? Metidas en unas estacas. Esa es una. El que nos comentó fue Lord Ragnar Helvete. Dice, esta es una de las bandas que no se anda con cuentos, por eso también son legendarios en el black metal. El guitarrista Infernus ha estado en la cárcel varias veces. Otro integrante también por la famosa quema de iglesias. Gal, el vocal, que ya no está en la banda, fue condenado por tortura. La banda fue acusada por delitos religiosos.
por ese concierto en Polonia. El del video que vimos. Imaginamos que por el video que pusimos el día de ayer ya, dice Calvin Agent. Y Calvin Agent, el video que nos recomienda, dice que cuenta la historia. Dice, y por tortura animal, cosa que no sucedió porque la sangre y cabezas de esas de cordero que se ven ahí, pues pensaban que ellos yo creo los sacrificaron y los abrieron, no sé, ¿no? Ya ven que luego las leyes están buenas para lo que no es verdad, pero para otras cosas más serias. Está chistoso, ¿no? Porque cuando vas a la carnicería, ahí están las cabezas colgadas. Y de todo, de marrano, de vaca, de chivo, de perro. Y ahí la gente... Ahí la gente dice, ¿y cuál me voy a comer, no? ¿Cuál sí, cabeza? Ahí sí escoges la cabeza que se te antoja. Pues cada quien acomoda el contexto a como le ofende o le conviene. Así es, pero en un concierto pues es algo despreciable, sí, ¿no? Ahí sí, a todos les duele. Bueno, a todos. Y dice que por eso de la onda del poner cabezas y sangre, pues los acusaron, ¿no? Por tortura animal. Ajá. Dice, es una de las más importantes bandas y de las mejores. Si quieren conocer mejor su música, los álbumes Pentagram y Antichrist son los más importantes. Chida por esa información que nos compartió Lord Ragnar Helvete. No sé si se pronuncia así, Helvete o Helvete. Pero bueno, y así muchos camaradas que nos comentan. Y vamos a ir poco a poquito ahí subiendo los videos. Ahorita mencionamos otros comentarios. Pero bueno, vamos a ver esta rola, que se ve que está buenaza. De Hypocrisy, como dice Adam, Hypocrisy. Osculum Obscenum. Vamos a escucharla y vamos a ver qué nos hace reaccionar, ¿no? A ver qué tal, suena. Vámonos con Hypocrisy. Sí, banda sueca. Suecos. De death metal, formada en 1990 por Peter Tägtgren. Excelente. Entonces vamos a ver qué tal la rola. A ver qué tal. Sí, bueno, esperemos que todo esté bien para que la escuchen ustedes también. Y vámonos. Ese sí da miedo, esos sonidos. Son como unos lamentos. Como lamentos ahí, tétricos. Macizo. Sí, rudo. Si no está preparado uno, sí puede entrarle uno con miedo. Sí, se le entra uno con miedo, pero... ¿Qué tal, Dan ganas de imitarlo, pero se lastima uno la garganta. Sí, es una técnica bien manejada. Dale. No, son dos voces, Son dos voces. Ese se oye satánico, para que vean. Siempre va a impactar más, ¿no? Una voz muy aguda y una todo lo contrario, los extremos. Muy bien el paneo, un juego de voces. Las voces de cada lado. A ver. Ahí va el hardcore. Eso me recordó muchísimo a Metallica. O sea, eso está bueno, está. Te dan ganas de entrarle al slam, al mosh pit, a romper, a dar codazos en la nariz. Sí. Órale. Sí, bastante bien las voces, las guitarras. Está chido, está bueno.
Satanás, escúchame. Así dice la letra, señores. Se van a decir, ya está invocando al patas de cabra. Ya está, se escucha bastante bien para entrar al slam. Para el slam. Está macizo, está macizón. Hypocrisy. El otro. Fue guitarrazo. Está entretenido. Ya me imagino esos bombos en un buen sistema de sonido, con buenos graves. Si hace retumbar, ¿no? La casa. Sí, pero te arriesgas a que te avienten un botellazo, ¿no? ¡Ya bájale! Sí, si tienes vecinos religiosos, ya cuando veas está toda la horda. La guitarra afuera, sí, ese solo. Los jalones. Estuvo bonito eso. Ahí está el black metal de vieja escuela, ese. Que va como metralladora. Ese bass. El bass, sí. El bass se oye. El bajo ahí se escucha. Ya acabó. ¿Ya acabó? Órale, bastante bien. Ese bass al final se escucha bastante bien. Carlos Ignacio Ponce Ibarra. Claro que vamos a reaccionar a Vital Remains de Christianize. De Christianize. Ajá. Claro que sí, denos chance. Déjame apuntarlo. Apúntatelo, Adán. Le mandamos un saludo a Carlos Ignacio Ponce Ibarra, que ahí nos puso una recomendación para hacerle reacción. Uh-huh. Y sí, está buena esta rola de Hypocrisy. Bastante bien. Me gustó el final del bajo, se oye como latigazo. Ajá. Se oye así como que le está dando el latigazo bastante bien, se oye grueso. Morgoth, Watain, ya tenemos una reacción ahí programada de Watain. Ya, esa ya está. Saludo a Morgoth. Ya está grabada y dentro de pronto la vamos a subir, pero va a estar en el canal arriba. Sí, ya pronto va a estar una de Watain, que también se la rifan, ya lo escuchamos y sí se la rifa Watain. Sí, ¿cuál era la canción? No me acuerdo, pero es un video donde hay mucho fuego y... es el que sale es que salen con unos trinches, ¿no? Ajá, exactamente. Está bueno, ahí espérenlo. Bien. Ya pronto estará ahí en el canal, arriba, pero ya está una de Watain. Y está buena esta rola de Hypocrisy. Sí, centrándonos ya en la canción que nos recomendaron, bastante bien. Las dos voces. Digo, no salieron todo el tiempo. No, de hecho creo que nada más fue al principio, ¿no? Es al principio donde sale. Se escuchan bastante bien. Sí, pues sí se oye así como que, te digo, sí se oye satánico. Ajá, sí, es lo que les decía al principio, si no está uno bien agarrado, hasta le puede entrar uno con miedo, ¿no? Porque sí impresiona. Es como de hecho, pues empieza ruda la canción. Es como cuando ves una película de algún personaje que está, cuando se le mete un demonio, ¿cómo se le dice? Una posesión. Una posesión cuando habla. Ajá. Así se oye su voz, ¿no? Sí. Una voz bien gruesa y una bien delgadita y te digas, ¡ay, hijo! Sí. Eso causa mucho impacto. Uh-huh. Digo, para los que escuchan black metal, pues es tal vez más común. Sí.
Pero si llega una persona más tranquila y lo escucha, ay, va a quedarse como... No, sí, por eso... Los impacto, ¿no? Por eso, esa es la razón por la que mucha gente no le entra al metal, ¿no? Sí, les da miedo. Les da miedo, aparte de las letras, digo, dice Salve Satán. Salve Satán. Y parece como un reclamo a Cristo crucificado. Bueno, al menos así yo lo entendí. Puede ser, porque sí, puede ser como un reclamo o como, pues igual como como un tipo de oración, ¿no? Bueno, digo, ajá. No siempre las oraciones pues dirigen un mensaje de paz, ¿no? Sí. Finalmente hay ritos en donde se ocupan oraciones bueno, para invocar a seres malignos, ¿no? Por así decirlo. Entonces puede ser eso también. Que sea como una tipo oración, un rito, no sé, invocando pues a Jesús, pero órale, vámonos a rifar un tiro. un tiro. A ver quién es el bueno. Pero sí, va bien compuesta la canción, ¿no? Empieza primero como con un ambiente ahí, pues suenan como almas, ¿no? Sí, lamentos. Suena tétrico al principio, una de las ondas en ese tipo de intros es que si no prestas atención, solo la notas cuando ya empieza toda la canción. Pero con audífonos pues sí, se distingue todo. Es una cosa muy diferente porque pues va el fade in y va entrando todo con lo que dices tú. Los lamentos van poco a poquito y se oye por acá el paneo. Sí. Y cuando empieza gritan las dos voces, cantan las dos voces y una se oye de un lado y una del otro. Ajá, y se oye bastante bien eso. Está bien. Esos detalles que hacen en la grabación. Ajá. Son muy, no sé si aplica la palabra, pero muy bonitos, se escuchan bastante bien. Pues sí aplica en realidad, ¿no? Digo, al final es música y es la forma en la que tú lo sientas, ¿no? Unos como lo platicamos, otros lo pueden sentir muy pesado, ¿no? Sí. Muy feo, como que aterrador. Y a quien le gusta mucho este tipo de black metal o death metal, pues es bonito, es como inspirador. De muchas formas se puede tomar. Pero bueno, regresemos a la canción. Siempre nos vamos, ¿no? Así como que, como que nos vamos desviando bien. Sí, jalamos el hilo y ¡ay! Se descosen. Pero entonces, sí, empieza, como te digo, con estos como lamentos y luego va como a un ritmo semilento. Ajá. Y ahí hay un corte, ¿no? Sí. Y se va rápido otra vez, bastante, es que está bien, está bien estructurada. Ajá, bien estructurada porque lleva ese ritmo semilento al principio y luego como que aumentan la velocidad y al final ya se sueltan, ¿no? Así es. Y la canción termina de tajo, bastante bien, de hecho no se sintió larga, se sintió, bien, pues bastante bien, ¿no? Está buena la rola, está bastante entretenida. Porque aparte no dura mucho. Tiene sus partes bien acomodadas. En cada parte van metiendo diferentes cosas. Eso le da un toque excelente a las canciones. Cuando igual repites tal vez el verso, repites el coro, verso, coro, pero le vas metiendo otras cositas, otros detallitos. Eso le da mucho valor a la canción. Sobre todo porque si escuchas con atención, vas notando cómo le van agregando cositas y cositas. Y es donde te quedas, órale, ¿no? Pues no nada más están repite y repite, ajá, están agregándole otros recursos musicales para que el oído, a pesar de que no lo alcance a notar, el cerebro sabe que ahí tiene esos sonidos. Sí, aparte de que la grabación está bastante bien hecha, ¿no? Sí, está muy bien. Todos los instrumentos se distinguen, el paneo de las voces, también creo que hay no sé si hay un paneo de la batería. No, sí, bueno, por lo regular la batería, en tiempos de los 60, 70 era un tanto más difícil poder panear las baterías, ¿no? No había tanta tecnología como ahora, ¿no? Que puedes panear todo, ponerlo a la izquierda, en medio, a 3/4, hasta la derecha, atrás de ti, ¿cómo se llama ese micrófono con el que grabó Pink Floyd unas canciones? No sé, la verdad. Luego hablamos de eso, pero hay un micrófono que grababa todo así como en 360 grados, ¿no? Entonces te pones unos audífonos y se oye. De hecho en YouTube hay videos, ¿no? Que el del barbero, ¿no? Que
te pones audífonos y sientes como sí, se escucha todo. Te va cortando el cabello o cositas de esas. Se oye como si estuvieras ahí en la barbería. Ok. Pero realmente tienes nada más los audífonos, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama esta técnica de grabación. Pero sí, la batería, todo está bien paneado, o sea, todo está bien. Es que es bien grabado. Sí, es un muy buen trabajo. Se nota. Sí, está bien grabado. Lo escucha uno y pues todo con claridad. Normalmente, o en algunas ocasiones, el bajo en las bandas de metal casi no se escucha. Uh-huh. Y aquí, sí, ¿no? Como dices, se escuchan los latigazos. Al final ese es un plus, porque en la canción no se escuchan todo el transcurso hasta el último momento. Los igual 8 o 12 compases finales, el bajo empieza a dar latigazos, uh-huh. A latiguear bien sabroso. Sí. Entonces eso le da el empuje, ¿no? De que ya vámonos. Y acaba de golpe, ¿no? Nada de cosas épicas, ¿no? De que ¡pam! Un sonido que se extinaba así en seco, ¡pum! Sí. Entonces, está bien, bastante bien. Hypocrisy, recomendación. Sí, bueno, así es como he escuchado que así es como le dicen. Que le nombran, ¿no? Recomendación de Mauricio Vázquez. Vientos, Mauricio Vázquez, te mandamos un saludote. Uh-huh. Igual a nuestros amigos que nos escribieron a estas altas horas de la noche, Carlos Ignacio Ponce Ibarra, a Morgot, les mandamos un abrazote, un saludote. Y bueno, esto fue Hypocrisy. ¿Cuál ibas a decir? Morgot nos pide Watain, pero como les decimos ya... Watain ya tenemos una ahí, Morgot, para que estés al pendiente de cuando se suba. Uh-huh. Y la que nos pidió Carlos Ignacio Ponce Ibarra, pues ya la tenemos aquí. Ajá. Y pues pronto la vamos a grabar, ¿no? Para hacer la videoreacción. Igual la hacemos en vivo. Sí, esperemos. Sí, uh-huh. También Alessia Kido, que nos pidió su canción, le mandamos un abrazote, un saludo muy alegremente. Uh-huh. Nos pidió también unas versiones de unas canciones de Hidromiel. La canción se llama Hidromiel de Salduye. Sí. Creo son españoles, uh-huh. Por lo que estábamos notando. Y bueno, ahí poco a poquito vamos a ir agarrando. Vamos a ver si la ponemos en vivo o la hacemos, la programamos. Uh-huh. Esperemos que nos dé tiempo para hacerla en vivo, que está un poco más chévere. Y bueno. Sí, porque ahí recomendó 2 versiones, ¿no? La 2012 y la versión 2014. Entonces vamos a escucharlas para ver las diferencias. Las diferencias entre las canciones. Así es, vamos a escuchar las dos y a ver, ¿no? A ver por qué nos dijo que las dos han de tener un cambio drástico, uh-huh. Porque si no, pues no valdría la pena, ¿no? Escuchar pues sería la misma canción, entonces sí ha de tener ahí un cambio. Entonces, bueno, ahí nos esperas. Alessia Kido, no te desesperes, poco a poquito vamos a ir subiéndola. Igual a Marco, nuestro camarada Marco, que desde cuando nos viene pidiendo a sí. Ark, ya al rato se pone, domingo ya está, para que estés al pendiente ahí. A todos los que quieran escuchar a Ark, no la conocía yo, se me hizo una buenísima banda de metal progresivo, uh-huh. La verdad. Y bueno, al rato checan la videoreacción, que ya va a estar ahí por ahí de la entre 1 y 1:15. Y ahí se le escuchan, porque sí, ya llevaba un tiempo, ¿no? Sí, ya como, ¿qué será? Unas 2 semanas. Unas 2 o 3 semanas. Sí, pero bueno, bastante. Como teníamos ahí canciones un tanto programadas, pues hasta... Uh-huh. Sí, como vamos grabando conforme nos las van pidiendo, uh-huh. Pues había unas anteriores, ¿no? Sí, había varias. Pero bueno, ya le toca y al rato, ¿no? Al ratillo sube. Al ratito, por el mediodía ya está uh-huh. La rola de Ark. Y bueno, vámonos, Adán, porque se extiende todo esto. Muchas gracias, amigos. Esto fue Mexican Curious Watching. Si les gustó el video y no están suscritos, suscríbanse, no sean gachos, denle like, compártanlo, déjenos un mensaje, una recomendación y ahí las vamos anotando en la lista. Sí, las que 30 canciones ya, entonces las que se puedan, poco. Las hacemos sin problema, porque luego hay muchas restricciones por parte de las disqueras que no te dejan ni mencionar el nombre de las bandas. No, sobre todo las estadounidenses. Sí, sobre todo las norteamericanas, se ponen un poquito así como que, ay, no me toques mis cositas. Entonces, pero bueno, si no se puede, pues igual le hacemos una pequeña reseñita, ¿no? Como la canción de Slipknot, ¿no? Como la canción de Slipknot, que
Para nada dejan tocarla. Bueno, ninguna de sus canciones. De México para abajo, ¿no? Parece, porque... En otros países al parecer sí tienen permiso, porque hay varios que ya hicieron reacciones, pero de México para Latinoamérica y todo eso no hay. A menos de que uno le modifique y no se entienda, ¿no? Para que no la pueda detectar YouTube, pero bueno, nos evitamos hacer cosas prohibidas para que no nos vayan a mandar un regaño. Y bueno, ahí las vamos haciendo poco a poco. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote, muchas gracias por vernos. Vientos, Adán, vámonos riendo. Llegó otro mensaje. Carlos Ignacio Ponce también reacciona a Molotov Solution. Molotov, supongo que es la banda de aquí, ¿no? De México. Puede ser, pero ahí la anotamos. Si es una rola de Molotov Solution o así se llama la banda, la buscamos de todos modos. Y igual, así como vayamos, la vamos poniendo. Vientos, Carlos Ignacio Ponce Ibarra, vámonos porque hay que descansar. Se hace más tarde. Si no, mañana nos da flojera pararnos. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Y ahí la vemos, camaradas. Vámonos. Espérate, dice, no, es de Estados Unidos, dice. Órale, bueno, Molotov Solution. Yo no los había escuchado, los conozco como Molotov, pero los de aquí, ¿no? Es que aquí en México hay una banda que se llama Molotov y canta igual como rock folclórico. Y en Spanglish a veces, ¿no? Spanglish y cositas así medio raras y chistosas. La revisamos y si no hay ninguna restricción, pues adelante. Si no tiene restricción Molotov Solution, pues la hacemos. Pero si se ponen medio fresas, pues hacemos una pequeña reseñita, la escuchamos y ya hablamos de ella, ¿va? Bueno, ahora sí vámonos, Adán, muchas gracias. Hasta pronto.